Urgente. Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego no se queda callado. Exige esclarecer la manipulación de algoritmo que habría favorecido a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero con la posible ayuda de Dan Newlin. Salen fotos. El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y el empresario estadounidense Dan Newlin escaló luego de que el mandatario reiterara sus preguntas sobre una inversión de 1,8 millones de dólares en publicidad digital durante la campaña presidencial, mientras el abogado negó cualquier participación económica y exigió que se presenten pruebas. La controversia sobre una eventual injerencia extranjera en las elecciones presidenciales volvió a ocupar el centro del debate político colombiano después de que el presidente Gustavo Petro mantuviera públicamente sus cuestionamientos sobre el empresario y abogado estadounidense Dan Newlin, reconocido por su cercanía con el presidente electo Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y por haber sido nominado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Colombia, nominación que finalmente no prosperó en el Senado estadounidense. El intercambio comenzó cuando Gustavo Petro preguntó en su cuenta de X si Newlin habría invertido 1,8 millones de dólares en publicidad dentro de las plataformas de Meta para favorecer a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y afectar políticamente tanto al entonces candidato Iván Cepeda como al propio mandatario. En esa publicación, además, recordó que la Constitución colombiana prohíbe el apoyo económico extranjero a campañas presidenciales. Atención, alerta. La Constitución colombiana prohíbe de manera tajante que ciudadanos extranjeros participen de la contienda electoral, así sea como amigos personales. Esto es grave. La injerencia norteamericana cada vez más tiene más evidencia. Este es el empresario Dan Newlin, el que donó o invirtió en la campaña de Abelardo de la Espriella 1,8 millones de dólares. Ese fue el que inyectó 1,8 millones de dólares en la publicidad de la campaña de Abelardo de la Espriella en Meta, en las redes sociales, desinformando y mintiendo a los colombianos. Prohibición de intervención extranjera. La Constitución y la legislación electoral colombiana, como la Ley 996 de 2005, prohíben taxativamente la participación de ciudadanos extranjeros en la política nacional. Los extranjeros no pueden hacer proselitismo político ni incidir en los resultados electorales de cargos de carácter nacional, presidente, congresistas o gobernadores. Esto quiere decir que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero sí violó la Constitución y la legislación electoral colombiana, como la Ley 996 de 2005. Invito a todas y a todos a que lea esta ley. Prohibición de intervención extranjera. Eso es lo que habla esta ley. Prohíben taxativamente la participación de ciudadanos extranjeros en la política nacional. Los extranjeros no pueden hacer proselitismo político ni incidir en los resultados electorales de cargos de carácter nacional, presidente, congresistas o gobernadores.
Las declaraciones generaron una inmediata respuesta del empresario estadounidense que rechazó de manera categórica cualquier participación económica en la campaña presidencial. Quiero ser claro, no he contribuido con un solo dólar, ni un solo centavo, directa o indirecta, a su campaña, afirmó Nuland en una carta pública dirigida al presidente colombiano. También aseguró que su respaldo a Abelardo de la Espriella ha sido únicamente personal y fundamentado en su administración por el dirigente político, pero negó cualquier aporte financiero. Nuestro gran presidente de todos los colombianos y colombianas le habla al país y a los colombianos y colombianas. Oiga, señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, ya usted respondió sobre por qué el señor Dan Nuland puso 1,9 millones de dólares en Google para hacerle publicidad a usted. Está ese gasto reflejado en sus cuentas. Pregunta, ¿no sabe que el apoyo financiero extranjero está prohibido por la Constitución en la Ley 996 de 2005? Ante su propuesta de contaminar el agua de Santander con la explotación de oro en Santurbán, usted es socio de uno de los dueños de la empresa minera, el señor Giacomo. ¿No cree que se rompe la ética pública con eso? ¿O no cree en la ética? Usted no ganó las elecciones. Sus amigos de la empresa de inteligencia privada israelí Black Cube le pusieron los algoritmos para variar la votación con el censo de los que nunca votan a los hermanos Bautista en servidor cuya IP se aloja en Los Ángeles, California. Perdieron las elecciones y las arreglaron con algoritmos. Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune. Eso es muy importante. Hoy solo me voy a referir a 3 de esos hallazgos, pero he dado la instrucción de que día a día se publiquen todos esos temas a través del empalme anticorrupción. Y por supuesto, toda esa información que estamos recabando estará disponible con detalle en la página defensoresdelapatria.com para que todos los colombianos conozcan fiscal que podría comprometer el futuro económico de Colombia. Es muy complicada. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Las diferencias entre las cifras del gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre deuda y déficit generan serias dudas acerca del verdadero estado de las finanzas públicas. Eso es muy preocupante. Este es Dan Nuland, el abogado estadounidense que al parecer donó 1.8 millones de dólares a la campaña del fraudulento Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Esto es un grave delito que anula automáticamente las elecciones del pasado 21 de junio de 2026. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero no es presidente legítimo. Lejos de retirar sus cuestionamientos, Gustavo Petro respondió que sus declaraciones habían sido interpretadas de manera equivocada. Yo no he dicho que Dan Nuland contribuyó a la campaña de Abelardo.
escribió el mandatario en X. Acto seguido, preciso cuál era la pregunta central de la controversia. El señor Dan Newslin invirtió en Meta 1.8 millones de dólares para pagar propaganda por Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y agregaría propaganda contra Iván Cepeda y contra mí, manifestó el jefe de Estado, insistiendo en diferenciar un eventual aporte directo a la campaña de una posible financiación de publicidad digital externa. En publicaciones posteriores, Gustavo Francisco Petro Urrego sostuvo además que las investigaciones sobre la presunta intervención digital continuarían y afirmó que la bancada del Pacto Histórico recibiría información relacionada con ese proceso. También reiteró que, según su versión, las evidencias terminarán siendo conocidas tanto por la justicia colombiana como por autoridades estadounidenses. Dan Newslin respondió nuevamente pocas horas después. El empresario aseguró que nunca financió publicidad en Meta, Google, X, ni en ninguna otra plataforma digital para favorecer a ningún candidato presidencial colombiano. Reiteró que no he contribuido con ni un solo dólar para ejecutar anuncios en Meta, Google, X, ni en ninguna otra plataforma de redes sociales. Nuestro presidente colombiano Gustavo Francisco Petro le habla a todos los colombianos. Nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de Estados Unidos, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo de la Espriella. Los algoritmos que vaciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces, o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos. Las mesas en el exterior donde Abelardo Gabriel de la Espriella Otero consiguió 177,000 votos por encima de Iván Cepeda tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en Estados Unidos y España, lo cual es ilegal, y de electores llevados para el Mundial de Fútbol que pudieron votar 7 veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan. Esos mismos pasa en varias regiones de Antioquia y Medellín, en el norte de Santander y en puestos del norte de Bogotá. Por eso mi hijo se encontró que a su nombre ya habían votado. La empresa que suministró algoritmos viciados y otros apoyos a los hermanos Bautistas es una empresa de inteligencia privada israelí de nombre Black Cube. Ballard es la empresa de lobby a la que le pagaron millones de dólares para limpiar la imagen de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, bastante sucia, y la encargada de convencer a Trump, Donald, de apoyar a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Por mi charla telefónica con Donald Trump, pude constatar que él no sabía que yo no apoyaba a de la Espriella Abelardo por sus viejas relaciones con el narcotráfico y el genocidio en Colombia. Ojalá en medio de sus preocupaciones tenga tiempo de llamar a sus cuerpos de inteligencia para que le digan quién es Abelardo de la Espriella y por qué es ciudadano norteamericano y quiénes son sus socios, incluidos alias Polici. El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución.
El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la patria boba. Los sistemas de ciberseguridad de la registraduría que debieron detectar la entrada de algoritmos y la manipulación de formularios E14 desde el exterior pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes. La registraduría torpemente o corruptamente ha entregado la seguridad de votos del pueblo de Colombia a la empresa cuyos gobiernos que las controlan de acuerdo a su legislación nacional ya tenían candidato en Colombia, por eso no hubo alarma. El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio de 2026 a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas del país. Además, desafió públicamente al mandatario colombiano. Sus alegaciones son completamente verificables. Lo desafió a que proporcione la documentación o evidencia que las respalde, afirmó Dan Newsly durante una entrevista concedida a Caracol Radio. El abogado estadounidense volvió a negar cualquier participación económica. No he invertido nada, cero, nada de dinero de ninguna forma, aseguró. Incluso afirmó que sus registros financieros pueden ser revisados y reiteró que jamás utilizó recursos propios ni de terceros para realizar publicidad política relacionada con las elecciones colombianas. La discusión también volvió a ponerse sobre la mesa el papel que han adquirido las grandes plataformas tecnológicas durante los procesos electorales. Expertos de derecho electoral recuerdan que una eventual financiación extranjera destinada a influir en una campaña presidencial tendría implicaciones jurídicas importantes, aunque hasta el momento no se han hecho públicas pruebas que acrediten la presunta inversión mencionada por el presidente Gustavo Petro. El abogado amigo de Donald Trump, Dan Newsly, ha decidido volcarse a pie de campo en la campaña de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Ha estado visitando comunidades pobres, inspirando a las nuevas generaciones a vivir su sueño colombiano ahora que la Patria Milagro está a punto de comenzar. La confrontación continúa creciendo en las redes sociales. Por un lado, Gustavo Petro mantiene abiertas sus preguntas sobre una eventual pauta digital y sostiene que las investigaciones continuarán. Por el otro, Dan Newsly insiste en que nunca aportó recursos a campañas ni a publicidad política. Amigas y amigos, gracias por preferir y verme en este medio de comunicación educando con la verdad. Suscríbete, active la campana de notificaciones y hagamos crecer juntos este medio de comunicación. Comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Tú eres muy importante. Abrazos para todos. Adiós.